Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Llàcer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los entresijos de este cambio de gobierno que hemos tenido, por qué pasaron las cosas como pasaron, por qué finalmente no se produjo la dimisión de Mariano Rajoy y esto propició el que Pedro Sánchez sea ahora mismo presidente del gobierno, algo que ha sorprendido a muchísima gente, incluidos muchos socialistas. Y vamos a hablar también de las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez, de los problemas que se puede encontrar, de los primeros gestos de Pedro Sánchez y también de los primeros ministros que ha anunciado Pedro Sánchez. Y con estos temas ya vamos a completar un programa que creo que va a ser muy interesante. Jordi, lo primero que yo creo que deberíamos entender es esto que ha sorprendido tanto de por qué Mariano Rajoy finalmente no dimitió, con lo cual se ha producido un relevo que ha sorprendido, pues como he dicho, a muchísima gente. Adelante, Jordi, ¿tú por qué crees que ha pasado esto? Bueno, este es un tema que es un tanto debatible, pero evidentemente lo lógico durante la moción de censura, o lo que parecía lógico, es que hubiera dimitido. De hecho, la mayoría de diputados socialistas creían que era la medida que iba a tomar, porque hubiera cancelado la efectividad de esa moción de censura, que era formar un gobierno del Partido Socialista si le salían los votos, algo que se vio que iba a ocurrir cuando el PNV giró su intención de voto traicionando al Partido Popular, ¿no? Porque había pactado los presupuestos con él. Ha habido varias teorías, algunas diciendo que, afirmando que Mariano Rajoy no dimitía por orgullo, es decir, no quería irse con vergüenza. Pero esto hasta cierto punto era un tanto debatible también, porque más vergüenza que ser atacado y ridiculizado durante 2 días en el Congreso, en una moción en la que está siendo vapuleado, hasta el punto de que se llega a una de las imágenes más surrealistas que yo recuerdo en la política española, y que es a la oposición hablándole al bolso de Soraya Sáenz de Santamaría con un Rajoy que ni siquiera había acudido al Parlamento. Es algo alucinante. O cómo Rajoy se esconde durante 8 horas en un famoso reservado de un conocido restaurante de la capital española. Y las sospechas de que los gin tonics y las botellas de whisky volaban es algo que incluso afirma la prensa conservadora. ¿Todo esto es simplemente por vergüenza? Vamos a ver. Leyendo lo que hubiera ocurrido si hubiera dimitido, hubiera pasado lo siguiente. La moción de censura hubiera decaído, pero hubiéramos entrado en un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones no puede convocar elecciones, con lo cual hubiéramos entrado en una ronda de negociación similar a la que estuvo a punto de llevar a Pedro Sánchez al poder en las pasadas elecciones, y que al final, por no tener los acuerdos suficientes, ¿no? Porque eso se vendió de diferentes formas. Podemos lo vende de una forma, como que fue el Partido Socialista el que boicoteó ese acuerdo, y el Partido Socialista lo vendió al revés, ¿no? Pero en el fondo se hubiera entrado en esa ronda de conversaciones con el rey para formar un nuevo gobierno, en el que se hubiera propuesto Sánchez y se hubiera propuesto al candidato del Partido Popular. ¿Cuál es el problema? El problema es que tanto Ciudadanos como el PNV habían afirmado que no querían que el candidato fuera Rajoy. No lo querían. De hecho, Ciudadanos había afirmado que lo que buscaba ahora en nuevas elecciones, y el PNV había dicho por su parte que si el candidato del PP no era Rajoy, ellos hubieran votado a ese otro candidato y no hubieran votado a Sánchez. Eso quiere decir que el gobierno del Partido Popular se hubiera podido mantener perfectamente, pero no hubiera sido pilotado por Rajoy. ¿Podría, en esas circunstancias, alguien afirmar que Rajoy tendría, desde su punto de vista personal, no del partido, algún futuro
No, ¿por qué? Porque hubiera habido un presidente del Partido Popular que no sería Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ya no tendría ningún poder en el partido, porque lo que hemos visto en esta organización, y ya lo intentó Aznar cuando nombró a Rajoy, algunos afirman que lo nombró porque creía que era una persona sin carácter y que al que podía mangonear. Que era exactamente lo mismo que ocurrió con Zaplana y Camps, que bueno, se rumoreaba que había nombrado a Camps porque era alguien que podía mangonear. El problema es que cuando tú ya pierdes el poder, en el fondo ya pierdes también el control. Ya pierdes la capacidad de elegir a los miembros del partido para los cargos específicos, pierdes el control del dinero, pierdes el control de las normas, de la normativa, de la aplicación de la normativa. En el fondo, ya estás completamente desconectado. Entonces, a mi modo de ver, todo esto solo se explica si Rajoy va a hacer algo que, a mi modo de ver, es surrealista y es no renunciar a dirigir el PP. Es decir, Eso es lo que están diciendo, sí, que se está aferrando a la silla como un león. Claro, que era algo inexplicable, pero tiene cierta lógica si tú te vas a aferrar a la silla, porque claro, si tú ibas a renunciar, claro, Mariano Rajoy podía pensar, bueno, si yo dimito voy a perder el poder, porque claro, Ciudadanos y el PNV me están exigiendo que el líder del PP sea otro. Yo ya salgo de la política. En 3 meses salgo de la política. Si yo no dimito y gana la moción de censura, tengo el discurso de la resistencia, de que me han echado de una forma ilegítima, no ilegal, pero ilegítima. Me quedo con el poder dentro del Partido Popular y o bien piloto la transición durante no ya un mes, sino 6 meses o un año, o bien incluso sigo líder como el Partido Popular y candidato en la oposición. Algo que en el fondo es sorprendente, pero este tipo es capaz de hacerlo. Este tipo, tal como están funcionando la lógica del Partido Popular y la incapacidad para poner en cuestión a sus líderes, este tipo puede pilotar la sucesión o bien incluso ser el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones. Joséan, ¿por qué crees? ¿Eres de la misma opinión que Jordi? ¿Que esto se justifica simplemente por un tema de lucha de poder dentro del PP? Yo creo que se justifica por 2 motivos. Uno, lo que habéis comentado de esa lucha de poder, y luego también porque desde un punto de vista de poder, la sangre que estaba corriendo en el electorado, desde el punto de vista de que se perdían votos y votos y votos, yo creo que también una forma de conseguir mantener esos votos, yo creo que va a ser de la oposición, que no es posible que Sánchez gobierne. ¿O que sí? ¿Hola? Sí, es que tenemos algún problemilla de sonido ahora. Sí, continúa. Sí, continúa. Y que tenga algún problema y que, sobre todo, pues que se vea la debilidad que va a tener Sánchez. O sea, porque se va a ver desde el punto de vista de que muchas de las leyes que va a proponer, hasta que acaben saliendo, pues van a pasar pues varios meses, por no decir más tiempo, ¿no? Entonces, esa debilidad y esa posibilidad de atacar de manera clara, pues va a impedir que, en cierta manera, pues pierda una cantidad de votos que puedan salir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, pues que no es, yo creo que es una estrategia de ganar tiempo, y sobre todo yo creo que va a influir mucho las próximas encuestas, y sobre todo las próximas elecciones que vengan. Es decir, que si resulta que se ve que no consigue remontar o que pierde una cantidad de votos importantes, yo creo que va a tener a todos los varones ahí enfrente para, pues un poquito para salvar ese puesto, ¿no? También otra de las cosas que yo creo que hay que pensar es qué va a pasar con todos esos cargos de confianza que tenía el Partido Popular ahí enchufados y que ahora pues están directamente en el paro. ¿Qué va a pasar y qué movimiento va a haber en todo el partido, ¿no? Porque al final hay que pensar que ese movimiento de sillas pues va a provocar que haya mucha gente que esté desencantada, ¿no? Entonces, la única opción que tiene es pues que se vea que realmente que Rajoy es la salida, y con eso pues se evitaría pues tanto descontento, ¿no? Yo creo que eso es lo que está más o menos jugando. También, ¿qué pasa? Que si queda tan claro que el veto de Ciudadanos existe, que el veto del PNV existe, yo creo que para mucha gente del partido pues verán que no tiene solución el que esté Mariano ahí
ahí gobernando, ¿no? Y dirigiendo todo el cotarro. Entonces, mi sensación es que tiene su tiempo contado, que sean, que habría sido al momento ya, hace unos días, o realmente pues pueda ir jugando con esos 6 meses o ese año a ver quién es el que quiere que digamos que esté gobernando el Partido Popular. Ya se ha visto incluso en estos días que a poco que ha habido que ha habido algo, un poquito de lío, pues ya ha salido el Margallo diciendo que no quiere que esa de Santa María esté gobernando o que sea el próximo dirigente, etcétera, ¿no? O sea, que yo entiendo que lo que querrá ahora, por lo menos Rajoy, es intentar salvar el partido, que yo creo que también es una de las posibilidades importantes que posiblemente él esté ¿Tú crees que está barajando. en riesgo de descomposición el Partido Popular? Yo creo que está en riesgo, o sea, porque realmente la subida que se está produciendo de Ciudadanos pues parece que se ha parado, pero era de una manera continua y sobre todo la separación, porque pensar que hay mucha gente que, eh, por ejemplo, ¿no? Y es algo que yo creo que muchas veces se nos olvida. Las grandes bases del Partido Popular muchas veces están en las diferentes ciudades, diferentes pueblos. Y esos dirigentes o esos concejales están, muchos de ellos yo creo que a un tris de pasar a ser de ciudadanos o incluso en pueblos muchas veces se ve que la persona vota a ese alcalde y ese alcalde pues hoy está en Partido Popular, mañana puede estar en el PSOE, mañana puede estar en Ciudadanos. Y yo creo que esa descomposición a nivel de los cargos bajos se está empezando a ver, ¿no? Entonces yo creo que ese riesgo de que el Partido Popular se desmembrene yo creo que es más o menos importante. ¿Y el PNV qué se dice por allí, por Euskadi? ¿Por qué el PNV ha actuado de esta forma? Bueno, al final son cosas diferentes. Por un lado, yo creo que se hablaba un poco de los presupuestos generales del Estado, que se ha entendido que se aprobaba por un tema económico, como muchas veces he comentado. O sea, al final tampoco hay que pensar otra cosa diferente. El PNV, es más, cuando se presenta en Euskadi, habla bien claro de que el voto del PNV es el voto decisivo para intentar para defender los derechos de Euskadi en España. Y es así como lo hacen, ¿eh? O sea, que no es nada eh, que vayan ocultos o que sean, como en algunos medios de comunicación se ha hablado de que hablen de otra cosa. Es legítimo, cada uno defiende sus derechos y demás, ¿no? ¿Cómo se ve desde aquí también qué va a pasar? Por un lado, que se entiende que se haya votado, se haya quitado a Rajoy por una sencilla razón, y es que no puede ser que haya esa, esa corrupción, ¿no? Y que digamos, y que un juez haya, digamos, acusado al Partido Popular de la gran corrupción que tiene. Entonces, o lo hacía o, digamos, él podía estar salpicado de la misma manera, ¿no? Se está hablando también ahora pues de esos millones de euros que van a poder desaparecer porque ahora el Partido Popular patalea y ya no está de acuerdo, ¿no? Entonces, vale, pues es algo que yo creo que al PNV no le va a venir mal. O sea, yo creo que ese voto en contra va a ser muy favorable al PNV y yo creo que podemos encontrarnos que en las próximas elecciones generales haya un voto muy masivo digamos, al PNV. Hay que recordar que en las primeras elecciones generales que se presentó Podemos, la primera fuerza en Euskadi fue Podemos. La primera fuerza con la mayor cantidad de, digamos, diputados. Es más, las encuestas hoy por hoy están dando que de esos 5 se puede llegar a que el PNV llegue a tener 7. Entonces, todo esto al PNV le favorece de manera clara. Incluso han salido, no sé si ha sido esta mañana o fue ayer a la tarde, que para las próximas elecciones, para las municipales, pues el PNV saldría muy reforzado en todas las capitales. Entonces, esta posición del PNV le está viniendo muy, pero que muy reforzado en todo Euskadi. Ujú. Sí, ya tenemos, Jordi, ya van saliendo algunas encuestas, ¿eh? Eh, o sea, sale Vox por primera vez para el Congreso en alguna de ellas y el PP sale como tercera fuerza en general y Ciudadanos y el PSOE parece que va para arriba, ¿eh? También, no con mucha fuerza, pero también parece que va para arriba. O sea,
no sé, el tema, ¿tú cómo crees que puede afectar todo lo que ha pasado a lo que, o sea, dentro de lo que es la intención de voto? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el electopanel de junio, en que, bueno, ahí difiere un poquito de lo que has dicho, ¿eh? Eso también, para Euskadi, ahí le dan a Bildu un buenísimo resultado. Ya te digo, el PP aquí en fatal, o sea, es un auténtico desastre y queda como cuarta fuerza. Y Ciudadanos quedaría como primera y PSOE como segunda y Podemos como tercera. Bueno, la verdad es que tampoco está todavía muy claro. Jordi, ¿tú cómo ves que puede afectar la intención de voto de la gente esto Bueno, o hay que esperar un poquito a ver cómo se desenvuelve el gobierno? yo creo que hay que esperar un poco porque las últimas encuestas que se han hecho son encuestas realizadas durante la moción de censura y aún no vemos las consecuencias de esa moción. Las últimas que tenemos, repito, que son durante la moción, ven como Ciudadanos se mantienen como la primera fuerza política del país con muchísima diferencia. Hay un hundimiento del Partido Popular, pero ese hundimiento no es a niveles de UCD, no es a niveles de quedarse con 12 o 13 diputados. Está prácticamente empatado con el PSOE y Podemos, cerca del 20%. Entonces, evidentemente lo llevaría a la oposición. Unos resultados así llevarían a Ciudadanos al poder. Es Ujú. que yo creo que lo que va a ocurrir en estos momentos es que va a haber un cambio de política total, porque el Partido Popular tenía una posición bastante moderada respecto a la de Ciudadanos. Tú no puedes tener el mismo discurso estando en el poder que estando en la oposición. Yo creo que ahora su discurso se va a radicalizar. Pero el problema que tiene, el problema no solo es de discurso. Es cierto que tiene una base electoral que pide ciertas relaciones de poder dentro del Estado, cierta estructura del Estado, que también la tiene el PSOE, ¿eh? También la tiene el PSOE. Luego hablaremos de las primeras medidas de Pedro Sánchez, pero las primeras medidas muestran que eso de que esto es un gobierno del Frente Popular que va a vender a España, no lo parece, ¿eh? No lo parece por los nombramientos que ha hecho para ministro, ¿eh? Entonces, y yo lo que creo es que el Partido Popular va a cambiar su discurso. Va a ser un discurso mucho más radical para intentar generar tensión, devolver el pulso que le había robado Ciudadanos y, a mi modo de ver, parar esta sangría de votos que va a tener un ambiente favorable para detenerla. Y es que hay gente que afirma que vamos a tener elecciones a final de año. Yo creo que no va a ocurrir eso. Yo creo que el Partido Socialista va a esperar a las elecciones autonómicas, porque saben que Ciudadanos no tienen estructura y Podemos tampoco tienen excesiva estructura a nivel autonómico y municipal, con lo cual esperan que haya un mal resultado de Podemos y especialmente de Ciudadanos para convocarlas. Yo creo que tampoco pueden agotar la legislatura porque están en una cuestión de legitimidad debatible. Todos sabemos que lo que han hecho es legal, pero yo creo que es mayoritario en la ciudadanía española y que quieren nuevas elecciones, entonces no pueden agotar la legislatura. Y ellos lo saben. Por lo tanto, yo creo que va a ser una legislatura mucho más larga de lo que piensan muchos, pero no se va a agotar. A mí me gustaría hablar de los primeros nombramientos y las primeras medidas de Pedro Sánchez, porque Sí, son muy ilustrativas de todo coméntanos, esto. coméntanos. Que lo primero yo creo que un resumen de lo que se sabe a día de hoy, que Ya tampoco es sabemos, tanto, pero ya sabemos algunas cosas, sí. bueno, hay un periódico digital muy cercano al Partido Socialista que ya prácticamente tiene nombrados a casi todos los ministros. ¿Qué periódico Eh, es este, perdona? Ah, elplural.com. sí, sí, el plural, claro, claro. Ujú. Tiene contacto directo con el Partido Socialista, así que yo creo que la información que dan es correcta. Vale, como vicepresidenta va a ser Carmen Calvo y va a ser también ministra de Igualdad. Esto es un tanto lógico en el sentido de que recuperar el Ministerio de Igualdad va a favor de un discurso ligeramente feminista, de devolver ese discurso de Zapatero, un discurso que entronca con los votantes del PSOE, que mayoritariamente son mujeres, de hecho sacan
sí, 4 puntos, 5 puntos de intención de voto en mujeres a hombres en el Partido Socialista. Es una diferencia muy grande. Y este es un gesto tener una vicepresidenta, que viene siendo un clásico en la política española. Luego tendremos con superministra de Justicia e Interior a Margarita Robles, que ya es un gesto más duro con el nacionalismo, porque Margarita Robles ha sido una de las políticas más duras con el independentismo catalán. Y luego ya tenemos el que ha centrado todas las críticas ya por parte de los medios de comunicación independentistas como el Nacional o Ara o Nació Digital, que es el nombramiento de Borrell. Borrell fue el expolítico que realizó una buena parte de los discursos de sociedad civil catalana en las manifestaciones contra el procés, y es un político catalán que tiene enormes contactos, ha sido expresidente del Parlamento Europeo, tiene enormes contactos a nivel de la Unión, y que yo creo que va a ser utilizado como fontanería para romper cualquier posible política exterior que Cataluña quiera crear para tener apoyos en el futuro. Y es un ministro de la línea dura contra Cataluña, de la línea clásica del Partido Socialista, que viene de la época de Felipe González. Entonces, esto ha generado mucha indignación en tanto Puigdemont, Rufián, gran parte de RC, no digamos ya las CUP, y es un gesto también para aquellos que afirmaban que Pedro Sánchez iba a vender a España, que esto era un gobierno del Frente Popular, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Yo creo que esto es la primera parte de un pack. El siguiente pack es que va a haber gestos a favor de Cataluña, porque claro, tienes que hacer el gesto del palo y el gesto de la zanahoria. Él no va a tener mucho margen, luego entraremos en eso, pero no va a tener mucho margen, y esto es el equilibrio que va a pretender dar. ¿Tú cómo ves Jordi? Bueno, o si no lo tratamos luego, como quieras, cómo vemos la gestión del tema territorial, del tema catalán, porque yo creo que va a ser el punto clave de la legislatura, pero bueno. Sí, eso, continúa. Va a tener que vender algo. Vamos si os parece bien, vamos a dar el resto de nombres de los ministros, y yo creo que el punto que estás introduciendo es clave para si va a tener éxito o no su gestión. Bueno, vamos a tener también a Meritxell Batet como ministra de Administraciones. Vamos a tener a la exconsejera, en estos momentos era exconsejera andaluza Montero, como ministra de Hacienda. Estamos en un ministerio que es puramente económico. Va a ser la sustituta de Montoro. Vamos a tener en Cambio Climático y Medio Ambiente a Teresa Rivera. Y bueno, esto es ya más de la mitad de ministros del gobierno que están nombrados, ¿no? Con este plantel. Nos quiere saber economía, sí, eso sí que es cierto, y poco más. También sabemos que se va a crear un organismo para poder ayudar a los niños con problemas de pobreza. A mi modo de ver, eso es un gesto porque, bueno, es un gesto necesario, pero me gustaría ver luego cuánto dinero se crea ese organismo. Y bueno, lo que hemos visto, la primera reunión ha sido con el presidente de Ucrania. Eso no es casual tampoco. De hecho, el presidente de Ucrania lo que declara hoy es que Cataluña y Ucrania, y cito, han sufrido la campaña rusa de noticias falsas. Esto, repito, esto no es casual, igual que el nombramiento de Borrell. Esto es una reunión para poner a España en cierto marco político y dejar evidente a Cataluña con los apoyos que tiene. Cataluña, que se reunió con Osetia, que tiene como defensores a Julian Assange, etcétera. Dejarla un poco con la defensa a Cataluña de los outsiders, mientras que Pedro Sánchez empieza a construir algo que ya había hecho Rajoy, ¿no? Esa red del establishment internacional, de decir, nosotros formamos parte de este club, aquí están los rusos, independientemente de que podamos pensar que eso tenga peso o no en realidad, si había un peso real de los servicios secretos rusos, que yo creo que puede ser verdad, pero muy limitado, pero es un gesto político a nivel internacional, ¿no?
y yo creo que no va a gustar a los nacionalistas catalanes. Y bueno, estos son todos los nombramientos que se han hecho. Repito, de los más importantes, el único que queda es el ministro de Economía, que se apunta a Jordi Sevilla, pero que aún no está cerrado. Sí, Joséan, ¿tú cómo ves los primeros nombramientos que ha anunciado Pedro Sánchez? Bueno, yo lo que veo, que yo creo que ha tenido, y por lo que se rumoreaba en varios confidenciales, que ha tenido muchos problemas y tiene muchos problemas para sobre todo conseguir un buen ministro de Economía, por mucho que se esté comentando y se está hablando de esta posibilidad. ¿Por qué? Porque entrar en un gobierno tan débil va a implicar que apenas vas a poder hacer nada desde el punto de vista del ministro de Economía, y en el resto de ministerios yo creo que la posibilidad de que puedan hacer algo también es más que limitada, pero ya no solo es lo que hemos hablado del gobierno, sino que es que los propios ministros entrar en un ministerio, sí, vale, eres ministro de lo que sea, ¿vale? Pero que no puedas hacer nada, al final tampoco tiene demasiado sentido. O sea, hay mucha gente por ahí que puede estar en esa economía privada y que tiene un cierto prestigio a nivel empresarial, etcétera, que ni de palo va a entrar en este tipo de gobierno en el que no va a poder pues hacer nada. Es más, incluso el Partido Popular tenía problemas para encontrar a gente importante con experiencia para poder entrar en determinados ministerios, como para el PSOE entrar aquí, ¿no? Es decir, que el nivel de todos estos ministros que puedan entrar, mi opinión, es bastante limitada, ¿no? Y yo creo que eso todo lo vamos a ver con el Ministerio de Economía, que no está nada claro quién va a estar todavía, porque ¿Tú crees que le va a dar más competencias al Ministerio de Economía, Sánchez? Porque recordemos que está muy vaciado de contenido, ¿eh? O sea, yo mi apuesta es que igual hay que dar una sorpresa y junta el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. O sea, y hago ese pronóstico, veremos a ver lo que sale al final, pero de ese pronóstico porque la sensación es que primero tiene dificultades para encontrar a esas personas de peso, y segundo, pues que no tiene tanto realmente ese Ministerio de Economía por todas esas atribuciones que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, que realmente de Guindos ha sido un ministro que se ha dedicado a temas de banca, ha sido como una especie de superministro de asuntos europeos, y luego ha llevado los temas de investigación y desarrollo, que eso también es competencia del Ministerio de Economía, y los ha llevado, todo se ha dicho, bastante desastrosamente, ¿eh? Sí, sí. Y luego también un poquito lo que se está hablando, ¿no? O sea, que se habla como nueva posible primera, o sea, la consejera o de Hacienda, digamos, pues estaríamos hablando de una persona que viene de la Diputación, o sea, perdón, del gobierno andaluz, y estamos hablando de una persona que ha estado toda la vida en política. Es decir, que sí, ha estado dirigiendo un ministerio en Andalucía, pero estamos hablando siempre de una persona que ha estado toda su vida muy enfocada al tema político. Entonces, todo eso ya te dirime hacia dónde vamos, ¿no? O sea, quién va a estar dirigiendo el apartado económico, ¿no? O sea, es decir, que va a haber relativamente poco peso y que se van a hacer pocas cosas, ¿no? Realmente yo creo que tampoco se puede hacer mucho. O sea, el presupuesto al final está aprobado, los presupuestos generales del Estado están aprobados, a pesar de que el Partido Popular intente cambiar alguna partida o deje de cambiar alguna partida, etcétera, pero es cuestión de tiempo que se haga, y el grado de ejecución, pues veremos a ver cómo pueden ejecutar, ¿no? Y pensar que tenemos a la Unión Europea ahí pendiente del déficit público que tiene España. Entonces yo creo que desde el punto de vista económico la posibilidad de hacer algo es bastante limitada, ¿no? Es más, incluso podemos hablar de las medidas que había planteado el Partido Popular, como ese impuesto que hablamos hace unos programas para las grandes empresas tecnológicas, que se esperaba recaudar pues entre 600 y 800 millones de euros, pues que eso seguro que se va a parar. O sea, ante el cambio de ministerios, todo eso se va a parar, y esos 800, 600, 500 millones de euros que se van a recaudar, pues desaparece, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un ministerio de Economía y Hacienda, pues
pues bastante corto y en la que la posibilidad de hacer cosas pues es prácticamente nula. O sea, por mucho que salgan desde Podemos, que hay que gastar 1.000 o 2.000 millones de euros ya y que hay que hacer un nuevo presupuesto con un nivel de gasto de otros 20.000 o 30.000 millones de euros, creo que habían dicho. La posibilidad es prácticamente cero y lo que veremos pues serán pues medidas muy sociales que no cuesten dinero, sobre todo, y que cuesten la mayor cantidad posible, muy poquito dinero. El problema de las pensiones yo creo que será algo que también lo veamos, que al final todo huele a que no va a haber demasiados acuerdos o no va a haber ningún acuerdo y que va a ser una patada hacia adelante y bueno, y a esperar a que venga una crisis y que la Unión Europea pues obligue a hacer un cambio estructural muy fuerte y veamos pues ya no una subida de pensiones del 1,6 o 1,7% como se ha aprobado, sino que venga una baja de pensiones de un 10 o un 15%. O sea, y bueno, yo creo que estamos perdiendo oportunidades para realmente cambiar pues muchos modelos, ¿no? Jordi, vamos a hablar de las medidas y de los retos que afronta Pedro Sánchez en esta nueva etapa. Lo primero, yo creo que lo más interesante es el tema territorial. O sea, yo creo de verdad que es que Pedro Sánchez ahora mismo su caballo de batalla es poderse presentar a las elecciones diciendo, bueno, pues esto de Cataluña por lo menos está medio solucionado o por lo menos está encarrilado y ya las cosas pintan bastante mejor. Pero desde luego, si esa es su pretensión, que yo creo que sí, no lo va a tener nada fácil, ¿no? Es que lo tiene muy complicado porque su actuación va a ser la de un funambulista. Se va a tener que mover en una línea muy fina que separa el ser dialogante con el no conceder demasiado. Si concede demasiado, les va a dar alimento electoral, les va a dar armas electorales a Ciudadanos y al PP. E incluso dentro de su mismo electorado, el Partido Socialista, a mi modo de ver, se han podido mantener porque tiene un factor diferenciador con Podemos. Que Podemos es un partido que defiende la autodeterminación y el PSOE no. Y eso en una sociedad española que es mayoritaria en contra de la independencia y de las regiones de este país, ¿no? Entonces, virar demasiado hacia el sector de Podemos le puede triturar electoralmente. Y más con unas previsiones electorales que van a convertir a Ciudadanos, si esto no cambia, en el nuevo partido de gobierno. Por otra parte, si no hace nada, no va a tener pulso político. Tiene que decir que su gestión ha sido un éxito. Y para que su gestión sea un éxito, solo puede pasar con medio arreglar, no creo que se pueda arreglar, pero con medio vender el que la situación en Cataluña es mucho mejor que con Rajoy. Y para que eso sea así, va a necesitar que los nacionalistas catalanes le ayuden. Eso no lo puede hacer solo Pedro Sánchez. Pero también hay que ponerse en el otro lado, que lo tienen muy difícil. Los nacionalistas, sobre todo desde el lado del PDeCAT, lo tienen complicadísimo para encontrar un punto de encuentro en que algo que sea aceptable para ellos también. Es que es muy complicado. Pero bueno, el problema del PDeCAT, porque en el fondo ahora ya no hay 3 partidos independentistas, hay 4. Está el PDeCAT, tenemos a RC, a las CUP y tenemos al partido de Puigdemont. Pero en estos momentos el PDeCAT está dividido. Hay un sector más tradicional del partido y está el sector guerrero de Puigdemont. Y Puigdemont tiene una agenda personal, porque está en el extranjero y lo que quiere es que la tensión continúe. De hecho, lo que se ha publicado en algunos medios independentistas y que no ha sido desmentido, es que el partido de Puigdemont, presionado por Puigdemont, no iba a apoyar a esta moción de censura. Esta moción de censura la apoya el partido de Puigdemont, si estas informaciones son correctas, porque recibe una llamada de fontanería de Pablo Iglesias. Recibe una llamada porque se iba a mejorar la situación, el contexto general, porque lo que le interesaba a Puigdemont es que creciera la tensión, o al menos que se manteniera,
para que él estuviera en el candelero, porque él está acabado políticamente, él no puede volver. Y él solo tiene cierto pulso si hay algún adversario que está hablando con él, si no está hablando solo. Es como si tú vas por la calle moviéndote con una raqueta y no hay nadie con una raqueta a tu alrededor. Tú no vas a jugar ningún partido de tenis. Para jugar un partido de tenis tiene que haber 2 raquetas. Entonces, Puigdemont ha renunciado a algo y esperaban que ese rebaje de la tensión, que a mi modo de ver contribuye a que Puigdemont está acabado, ya lo estaba, pero está más que acabado, va a recibir un cierto impulso con la decisión de la Fiscalía alemana, pero es que no puede volver, va a ser Torra el que acabe gestionando todo esto. Y las primeras medidas de Sánchez van encaminadas a otra parte, van encaminadas a tranquilizar a los adversarios, a no tener ese tipo de discurso radical que pueden incendiar tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Entonces, ese equilibrio de Sánchez es muy complicado. ¿En qué puede ceder? Porque yo leyendo algunos columnistas de la prensa más progresista de este país, yo creo que no viven en esta realidad, ¿eh? Porque algunos están hablando de un proceso constituyente y de una nueva gestión en el tema catalán. Vamos a ver, este gobierno no tiene prácticamente margen. Este gobierno no tiene mayoría en el Senado, que es cierto que solo puede retrasar las medidas que apruebe el Congreso, pero si se trata de reformas electorales sí que tiene mucha importancia. Con lo cual no puede reformar la Constitución, no puede haber ningún proceso constituyente, eso es absurdo. No puede haber ninguna reforma radical que cambie el marco de la relación con Cataluña, no puede haberla. Y a lo que está limitado, y es lo que yo creo que va a hacer, es cambiar al fiscal general del Estado. Se está rumoreando que va a ser Pedro Crespo, el nuevo fiscal, que se van a acercar los presos que afirman los independentistas son presos políticos, como Oriol Junqueras, etcétera. Se va a tener una actitud menos agresiva por parte de la Fiscalía, porque en estos momentos los jueces, el juez Llanera no va a plegarse a lo que diga Pedro Sánchez. A mi modo de ver es un juez claramente conservador, con una ideología claro, es que muy dura. Recordemos que yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, que los jueces es que no tienen por qué obedecer al gobierno y generalmente no lo hacen. O sea que la independencia judicial, que no es que sea plena, pero desde luego los jueces, eso de que dependen del Ejecutivo, que tampoco es así, ¿eh? Bueno, lo que podríamos decir es que los tribunales que dependen sus nombramientos de los políticos sí que son muy poco independientes. Eso sí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Claro, y el Supremo. Y el Supremo. Pero claro, otros jueces, No, claro. Eso que dices es muy importante. Otra cosa es que haya jueces que por miedo a que su carrera dentro de lo que es el estamento judicial se paralice, pues les dé miedo enfrentarse al Ejecutivo. Eso sí que pasa, ¿eh? Porque hay jueces que por lo que sea quieren acabar en el Supremo o quieren acabar incluso en el Constitucional y dicen no, hoy no me voy a enfrentar al Ejecutivo porque si no me voy a quedar aquí donde estoy y no voy a ir más allá. Eso sí que pasa también, ¿eh? Claro, pero para que eso sea efectivo, este tipo de procesos van a tener que llegar al Supremo o al Constitucional porque, repito, Sánchez no va a tener capacidad de presionar a Llarena, no va a tenerla. Entonces, puede hacer gestos con la Fiscalía, puede quizá acercar a los presos. Yo creo que en el tema económico tampoco tiene margen porque tiene unos presupuestos cerrados. Ahora se va a dar la situación surrealista que el PP va a enmendar sus presupuestos, va a ser algo auténticamente increíble, y luego va a ir alguien del Partido Socialista a defender unos presupuestos que había atacado como insolidarios, los peores de la historia de España, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser algo realmente notable lo que va a ocurrir. Sí, porque es que es lo que va a pasar.
van a cambiarse las chaquetas y yo creo que esta situación este gobierno tan débil solo se entiende porque el Partido Socialista no tenía pulso, tenía un futuro electoral muy malo, porque un partido socialista de los años 80 o 90 no podría aceptar un gobierno así. Entonces, repito, la capacidad de lo que tiene para gestionar en Cataluña va a ser más del corte simbólico y van a tener que ayudarle los partidos independentistas catalanes, que las noticias que llegan de Cataluña es que les interesa rebajar la tensión, porque ya se han dado cuenta de que no se puede mantener la tensión tanto tiempo. Repito, desde algunos medios de comunicación conservadores se afirma que no, se va a vender el país, que están pidiendo la independencia, etcétera. La información que llega desde los medios independentistas no es eso. Hay gran parte del independentismo que quiere un descanso, que quiere que se rebaje la tensión también, porque tampoco es bueno, porque el independentismo catalán, si algo tenía, es que era inclusivo. Por mucho que se diga desde Madrid y se diga de este apartheid lingüístico, etcétera, que a mi modo de ver eso es ridículo, es una ideología inclusiva y de hecho estaba ganando electores constantes que vienen desde el no independentismo. El crear ese frentismo, el llamar a los no independentistas unionistas, lo que hace es crear dos bandos y esa fluctuación de votos se va a parar. Si tú estás insultando constantemente a los no independentistas, no se van a ir a tu sector. Con lo cual yo creo que les interesa también, por cierto lado, rebajar esa tensión para no crear dos bandos. Porque si no, lo que se viene es que eso es un problema ante catalanes y prácticamente una guerra civil. El problema es que tiene muy poco margen Pedro Sánchez y va a tener que contar con esta ayuda de los independentistas. Luego hablaremos de lo que puede hacer económicamente, pero en el plano económico tampoco tiene prácticamente capacidad de actuación. Sí. Yo añadiría un poquito a lo que ha comentado Jordi, que es diferente cuando hace un año y medio, 2 años, se podía estar hablando de decir las barbaridades que se han podido decir, a encontrarse en la situación de que hay gente que está en la cárcel o gente que está exiliada en otros países, etcétera. Es decir, que conseguir a dirigentes que entren en esta dinámica lo van a tener cada vez más complicado. O sea, esa persona que podría ser más o menos moderada, poder ser independentista, que tenga su vida más o menos confortable, que vea que el señor Junqueras pues lleva creo recordar, desde noviembre más o menos en la cárcel. Entonces estamos hablando de que enseguida va a hacer un año de lo que ha tenido que soportar esa persona y lo que tiene que soportar esa familia, y eso es algo muy difícil para mucha gente, ¿no? Entonces encontrarse aquel dirigente que por H o por B esté en una situación de que no tenga ningún problema, de que no haya tenido que está en el aparato de Esquerra o está en determinado aparato, pero que vea que realmente ha tenido detrás a gente que está en la cárcel, hace que yo creo que también se baje de una manera clara esa pelea, ¿no? Y que haya ese baremo de poder entrar a gobernar tranquilamente y poder, pues, por recibir, ¿no? Es que pensaros la situación. Una situación en la que te puedas encontrarte que estás directamente en la cárcel sin ver a tu familia, a dos, a estar en tu coche oficial de un lado para otro. Y eso es la situación que muchos dirigentes de Esquerra y el PDeCAT tienen que estar mirándolo. Y tienen que estar mirando y decir, vale, sí, voy a seguir a mis dirigentes, pero oye, que yo he entrado en política y algunos han entrado en política para cambiar la sociedad, pero otros también habrán entrado en la política por un tema económico puro y duro y de poder. Y el poder se hace en las instituciones, el poder no se hace ni en Berlín ni se hace en la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que vamos a poder encontrarnos que haya ese movimiento más posibilista para que se baje la tensión y al final que en cierta manera pues gobiernen en Cataluña y que se peleen. Yo creo que Sánchez sí que lo va a poder llegar a conseguir, ¿eh? O sea, sinceramente. O por lo menos que se baje muy claramente este nivel de crispación. Sí, desde luego es la baza con la que se quiere presentar a las elecciones. Yo creo que
Si se presentara con esa baza, las posibilidades de que se equilibrara esa intención de voto entre Ciudadanos y el PSOE aumentarían muchísimo, ¿eh? Pues claro, sería un auténtico fracaso de Ciudadanos también dentro de lo que es el sector más moderado de la sociedad española. El decir, oye, mira, aquí con diálogo resulta que se han podido conseguir cosas que con enfrentamiento pues parecía que no iban a funcionar. Otra cosa es que luego los que ya iban a votar a Ciudadanos o al PP pues se asienten, o sea, se afiancen mucho más en en su postura y voten todavía con más énfasis, ¿no?, a estos partidos, pero claro, eso no, El problema es eso tampoco es muy interesante para el PSOE porque esos no le iban a votar a él tampoco. Sí. qué cosas va a poder ofrecer el PSOE. Que Claro, es que el esa es problema la clave. es que ¿Qué no hay. creéis que le puede ofrecer a los partidos Exactamente, nacionalistas? que les puedo ofrecer, pues yo lo veo muy complicado porque ¿tú crees ahora mismo que el PDeCAT, Jordi, puede aceptar, o sea, qué puede aceptar el PDeCAT? El que algo parecido al concierto vasco y eso de verdad se lo puede ofrecer Sánchez en primer lugar y en segundo lugar eso sería aceptable para ellos, aunque se lo pudiera ofrecer, que es que yo tengo muchas dudas, de que se lo pudiera ofrecer. Es que no se lo puede ofrecer. Yo es que creo que ni siquiera se lo va a ofrecer. Ya no es que lo vaya a aceptar, es que no se lo van a ofrecer. No tiene capacidad para eso un gobierno tan débil. Por eso. Uf, es que incluso la negociación de eso, ¿os imagináis los debates en el Congreso de eso? Sí, sí. Ostras. Y luego pararlo en la mesa del Congreso, en el Senado, vamos. En el Senado, luego echarlo abajo, cuando lleguemos nosotros esto lo vamos a cambiar. Tenemos también que tener en cuenta que Cataluña es una región muchísimo más grande que el País Vasco. ¿De dónde se quitaría ese dinero? Habría ya probablemente artículos populistas diciendo que se ha quitado dinero de la sanidad, de la educación para darlo a Cataluña. Y claro, y luego tenemos a los asesores de Zapatero. Me hacía mucha gracia hace 2 días una ex asesora de Zapatero del Partido Socialista decía que Sánchez se va a encontrar en una situación muy complicada porque si los nacionalistas toman la misma vía que tomaron con Rajoy, él va a tener que actuar de la misma manera que actuó Rajoy. Es decir, va a tener que actuar con autoritarismo. Entonces, todos saben que el margen es muy estrecho. Entonces, se puede llegar a la paradójica situación, que es yo lo que creo que va a ocurrir, que esto es un tiempo muerto y los nacionalistas van a aceptar un acuerdo, que este acuerdo va a ser como la paz de entreguerras, para ganar tiempo, y es un acuerdo que no hubieran aceptado si lo hubiera ofrecido Rajoy. Porque yo creo que con Rajoy, en el momento de máxima tensión, podrían haber sacado lo que fuera al Partido Popular. Yo creo que con el miedo que tenía el Partido Popular, después del referéndum, lo hubieran podido sacar. Yo creo que incluso hubo algunas informaciones que afirmaban que el Partido Popular le había ofrecido, si paraba con el proceso, le había ofrecido una nueva relación de financiación, ¿no? Una relación mucho más parecida al concierto vasco. Y eso no se aceptó. Y ahora no se va a poder aceptar porque no lo va a ofrecer el Partido Socialista, con lo cual, repito, van a llegar a un acuerdo para ganar tiempo con muchísimo menos ofrecido que lo que hizo el Partido Popular. Creo que hay un detalle que también que nos está hablando, yo creo que es importante por digamos, la lectura que os voy a comentar y que se ha visto en Euskadi. Muchos de los problemas que hubo para que se llegara al final digamos, de ETA fue por el tema de la existencia de presos. Los presos fueron o han sido el gran problema para que esto fuera mucho más rápido. O sea, entonces, desde el punto de vista de Catalán, la sensación es que mientras haya gente, dirigentes políticos presos, es pero que muy difícil que se llegue a ningún tipo de acuerdo. Entonces, pero es que Pedro Sánchez no puede hacer nada, porque es que ni hay sentencia firme para que les dé el indulto, y claro, lo único que puedo hacer es conseguir que no haya, que sea menos probable que haya presos nuevos. Lo que ha dicho Jordi, levantando la presión de la fiscalía, etcétera. Pero es que poco puedo hacer más.
pero estamos hablando de gente que está en la cárcel, que está esperando a que haya esa sentencia. Incluso cuando haya esa sentencia, ese indulto, pues es que no va a poder hacer ese indulto tan fácil porque se lo van a comer todos. O sea, entonces, es más, yo creo que posiblemente la sentencia de todo esto no llegue en esta legislatura. O sea, no llegue en esta legislatura ni aunque sea, ni que aunque se complete, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un dirigente catalán es no difícil, es imposible llegar a negociar Sí, entiendo. algo sin eso. Entonces, es que, aunque sonase un poco de... No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, porque no tiene nada que ver un preso con delitos de sangre con una persona que no tiene ese delito de sangre. Pero desde el punto de vista de que se anule todo, movimiento político para que se pueda avanzar, pues salvo que haya una derrota completa y un hartazgo completo del nacionalismo catalán, que no tiene pinta, y ese hartazgo es que pasen a ser no representativos, es decir, que su intención de voto pierdan la Generalitat, pierdan todo. Yo creo que mientras haya esos presos políticos, eso no tiene ninguna solución. Otra cosa es que haya un impasse, que se deje ahí en letargo y que se aproveche por ambos lados, es decir, que cuando haya elecciones, pues vendrá cualquier presidente o cualquier dirigente diciendo acordaros de que tenemos a no sé cuánta gente en la cárcel, etcétera, etcétera, pero digamos, pero poco más. O sea, entonces, ahí yo creo que es que no podemos esperar absolutamente nada y no va a haber movimientos desde el punto de vista de diferenciación, porque es que no, o sea, es que el rango económico que podemos hacer para poder dar cosas, yo creo que es inexistente. O sea, la Unión Europea está pidiendo que haya más recortes, que hay que recordar que tenemos un déficit público que podemos acabar en el 2,5, 2,7%, y estamos en la parte buena de la economía. Es Sí, que sí, en el sí. momento en el que cambie algo, es que va a haber hostias por todos los lados. Sí, los indicadores adelantados ya están marcando que se está empezando a caer, el tema. O sea, no están marcando una recesión, ni mucho menos, pero sí que ese crecimiento del 3 y algo por ciento, pues más bien se está yendo hacia el 2, aproximadamente. Lo que pasa es que el empleo todavía no lo marca, porque los datos de empleo han sido todavía muy buenos en este mes de mayo. Pero bueno, es de prever que si las cosas siguen igual y además están cayéndose los indicadores en toda Europa, probablemente nos vayamos más bien hacia el 2%, con lo cual la creación de empleo pues ya no sería de unos 600.000 empleos más o menos, que es lo que está marcando, 650.000 es la tendencia que llevamos este año, sino que probablemente se iría más bien al entorno de los 35, 30.000 al mes, que está bien, que está evidentemente bien, pero que ya no es lo mismo. El turismo, por otra parte, pues también se están cayendo los indicadores, ya no crecen ni mucho menos a 2 dígitos, sino que están creciendo pues muy moderadamente, en el entorno del 2%. Ya veremos el verano cómo va. Bueno, pero en fin, Pero que el viento de cola ya no va, y el tema del BCE también va a afectar bastante, el petróleo, en fin. Bueno, perdona, Pero Juan Jordi. Carlos, ¿tú qué margen le ves desde el punto de vista económico con unos presupuestos cerrados? Yo le veo poquísimo. Yo creo que lo que puede hacer es desde el punto de vista legislativo, más que nada, ¿eh? Pero económico puede hacer muy poco. En I+D, por ejemplo, puede hacer que se ejecute el presupuesto, cosa que es complicadísima y yo no le veo capaz porque hace falta ser muy buen gestor para eso. En fin, y a mí lo que sí que me gustaría comentar un poquito es qué pensáis qué pensáis, Jordi, del resto de medidas que puede tomar, que yo creo que ha habido cosas muy negativas. A mí me preocupan especialmente el tema del impuesto al sol, que ha hecho que se paralicen las inversiones en renovables en España en los últimos años, y qué resistencias, esas resistencias que evidentemente van a presentar las eléctricas, que van a ejercer todo el poder que tienen, que es mucho, que ya recordemos quiénes están en los consejos de administración de las eléctricas, que muchos son expolíticos. Y luego el tema de la ley Mordaza, como lo veis también, ¿no? Y entre otras cosas que te han anunciado otras medidas, ¿eh? Pero antes de pasar a eso, si quieres, Jordi, solo un detalle, que yo creo que todavía
que van a tener margen para que todavía haya un crecimiento relativamente razonable de la economía antes de que se termine la legislatura, ¿eh? O sea, no va a ser tan intenso el crecimiento de la economía como ha sido entre 2014 y 2017, pero yo creo que va a ser lo suficiente como para que como para que no les echen los perros encima. Sí, Jordi. Sí, sí, no, la cuestión es que manejando simplemente el calendario electoral, yo creo que el tiempo de vida que va a tener este gobierno va a ser entre 1 año y 1 año y medio. Las elecciones, yo apuesto que van a ser después de las autonómicas del año que viene, no van a ser Sí. antes, porque no le da tiempo a hacer nada y tampoco le da tiempo a dañar a Ciudadanos. Ciudadanos, yo creo que van a esperar a que salga dañado de las elecciones autonómicas, con lo cual, y tampoco, repito, como he dicho antes, no pueden esperar a agotar la legislatura, con lo cual eso da un tiempo de vida a esta legislatura entre junio y octubre-noviembre del año que viene. Eso es 1 año y medio. Los presupuestos de este año están cerrados. Los del siguiente, cuando los intenten hacer, los van a retrasar lo máximo posible en la mesa del Congreso y en el Senado. Claro, el margen de actuación va a ser en ese calendario. El de este año, económicamente, yo creo que van a poder tomar medidas vía decreto ley, que es, en España se ha utilizado mucho, casi de forma fraudulenta, pero medidas de calado van a ser complicadas. Yo creo que van a ir mucho por las medidas simbólicas que apuntabas anteriormente. Yo creo que van a entrar en la memoria histórica. Sí. Creo que van a entrar en medidas de corte solidario, como por ejemplo crear organismos, y se apuntaba un organismo para ayudar a los niños más pobres. Van a entrar en temas de igualdad, van a entrar en el tema de la ley Mordaza, que me parece un tema muy importante porque aquí con la cuestión catalana y la cuestión vasca se ha llegado a ciertos niveles de autoritarismo, aprovechando estos problemas que ha habido en la estructura del Estado. Se está llevando a la cárcel a gente por tener opiniones o por escribir canciones, que es algo realmente surrealista. Sí. Y eso es básicamente no solo injusto, es peligroso. Y eso lo puede reformar. Eso lo puede reformar el señor Sánchez y debería hacerlo. Eso no cuesta dinero y debería enfrentarse a Ciudadanos y al Partido Popular. Yo creo que Ciudadanos incluso les apoyaría. Debería enfrentarse al Partido Popular y que vote el Partido Popular y que defienda por qué la ley Mordaza debe ir hacia adelante. Que se retraten otra vez en el Congreso defendiendo una ley así. Y aparte de eso, yo creo que también va a entrar en el tema de la igualdad, el tema del feminismo y en temas probablemente de la Iglesia. Porque una de las primeras medidas en su anterior etapa en el Partido Socialista, como líder del Partido Socialista de Pedro Sánchez, fue intentar renegociar los acuerdos con la Iglesia. Yo creo que es un tema evidentemente simbólico, porque ese no es el tema importante en España. Los temas importantes son la estructura del Estado, los problemas nacionales, la demografía, la cuestión energética y el modelo económico, y eso pasa por tener una reforma del modelo educativo. Y yo creo que de todo eso lo único que puede tocar es el modelo educativo. ¿Cómo creéis que podría reformar o al menos hacer un apunte para sentar las bases para una educación mejor? Especialmente a nivel universitario. Pues desde luego está muy complicado porque para eso hace falta, lo primero, dinero, que las universidades públicas están en una situación de penuria espantosa y dinero no va a tener. Y lo segundo, una reforma total de la organización universitaria, porque es que estos escándalos que hemos visto en las universidades públicas últimamente lo que nos tienen que hacer ver es que hay una corrupción impresionante, en lo que es el funcionamiento, títulos, elección de profesorado, bueno,
Entonces, a ver, yo creo que hay cosas que se pueden, digamos, hacer y que yo creo que hay ideas por ahí que son relativamente fáciles en teoría y que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, aquí en Euskadi se está apostando mucho por lo que se llama la formación dual, ¿no? Es decir, que esté estudiando formación profesional y esté estudiando la carrera y que al cabo del segundo o tercer año pues empieces a trabajar o a hacer esas prácticas o lo que sea. Realmente es trabajo, ¿eh? No estoy hablando de prácticas, sino estoy hablando de trabajo directamente digamos, en los propios centros, ¿no? El tema que con eso que consigues en el fondo, pues que ese estudiante tenga una formación más de lo que realmente se puede estar trabajando en la empresa, un enfoque diferente a ese, ¿no? ¿Qué es lo que puedes también conseguir que no se está haciendo hoy por hoy y que llegará a un punto en que lo hagan? Que al final ese estudiante que está trabajando en esa empresa, pues directamente no hace falta que haya tantos profesores. O sea, porque si tienes un determinado grado de 3 años y resulta que el primer año está directamente en clase, el segundo año está el 50% en clase, el 50% trabajando en la empresa y el tercer año es el 30% en clase y 70% fuera, pues estamos hablando de que realmente te van a sobrar profesores. Con ese ahorro de profesores, pues podrías dedicarlo a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, hay ideas para poder hacer y que está demostrado, incluso en determinados países que igual tienen más experiencia, como es Alemania, en esa formación dual, en que es algo positivo tanto para la empresa como para el nuevo trabajador y también para los centros universitarios que están más cerca de la empresa que de sus centros en sí, ¿no? Entonces, yo creo que son, por ejemplo, imaginaros, es un ejemplo tonto en el que puede haber unos ahorros pues más o menos importantes. Otra cosa es que alguien pueda limitar o pueda pegarse con todo eso, ¿no? O sea, al final ese profesor que está acostumbrado a dar un número de horas, está acostumbrado a juntarse en su centro para hacer todo, que tenga que estar hablando con empresas, que tenga que reunirse con ellas, que tenga que evaluar de otra manera a ese estudiante, etcétera. Eso es, digamos, más complicado, pero yo creo que hay muchas medidas chorras que pueden que no cuesten demasiado dinero que puede hacer que haya un cambio muy potente desde el punto de vista del educativo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que va a haber muchos más problemas a la hora sobre todo pues de lo que ha comentado Juan Carlos, toda esa corrupción que al final pierde poder. O sea, que si da menos clases va a perder poder. Y no hemos comentado nada, pero otro factor importante aquí es Podemos. Podemos sí. Había prácticamente demandado que Pedro Sánchez nombrara algún ministro de su formación y de entrar en un gobierno de coalición. Y Pedro Sánchez ha hecho oídos absolutamente sordos. Sí, totalmente. No ha metido a nadie. Sí. A nadie. Y de hecho, creo que desde el punto de vista electoral ha hecho lo correcto para los intereses de su partido. Porque es evidente que lo que no quiere es que Podemos tenga protagonismo, claro. No quiere nada. Quiere que Podemos sea ahora un partido que le da. Claro, y Podemos ¿qué hace? De nada, y dice, comentan también que ha intentado que les dé el control de Radio Televisión Española, lo cual es absurdo, no lo va a hacer jamás Pedro Sánchez. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Plantear una moción de censura con el PP para tirar a Pedro Sánchez? O sea, es que claro, eso no lo van a hacer. O sea, que no. Es que esto deja también a Podemos, este ninguneo, lo va a poder vender unos meses diciendo, bueno, gracias a nuestros votos hemos hecho lo que sea, no hemos puesto ninguna condición y gracias a todo esto hemos echado a Rajoy. Pero es que va a dejar a Podemos en una situación de menos apéndice del Partido Socialista, porque esto, claro, va a dar alas al Partido Socialista. Claro, el soporte del PSOE a cambio de nada. De nada. ¿Qué le va a pedir durante ese gobierno? Ha dicho que no le va a pedir nada. Entonces, ¿qué gana con todo esto Podemos?
Yo no veo en Claro, qué se va a es que no les beneficiar puede esto, ¿no? amenazar con nada, sino... A ver, habrá ataques económicos claros por parte de Podemos, o sea, en el sentido de que dentro de unos meses, cuando se vea que no ha podido hacer determinadas pero medidas, pues, verbales. Y eso a bueno, ellos que sí, les importa. verbales o desde el punto de vista de, a ver, es que en el Congreso le va a dar igual, o sea, imaginaros que de repente la inflación acaba al 2% como puede estar más o menos ahora. Ahora sí. Se ha aprobado, creo que es al 1,6, 1,7% la subida de las pensiones. Llega a final de año y se esperaría por parte de un partido socialista que aumentaran ese 0,3, ese 0,4% las pensiones de cambio que ha habido, ¿no? O sea, lo va a poder aprobar el PSOE. O sea, yo apuesto que no. O sea, yo apuesto que no. O sea, porque va a haber muchos intereses ahí para que no se acabe aprobando o no se llegue a esos resultados. Entonces yo creo que ahí sí que yo creo que va a haber muchas posibilidades de que Podemos ataque desde el punto de vista económico y que busque ese desencanto de ese electorado socialista que puede estar pensando que llega el PSOE a poder cambiar mucho y tirar a políticas sociales desde el punto de vista económico. Y no va a poder hacer, yo creo que prácticamente nada. O sea, y veremos a ver qué es lo que puede hacer el año siguiente. O sea, porque pensar que está aprobados los presupuestos de este año, pero los del año que viene no están aprobados, los del año siguiente, y a ver la ejecución, cómo pueden ejecutarlo. O sea, porque es que hay muchas partidas que no van a poder ejecutarlas. ¿Y cómo va a ser esa negociación de los presupuestos del año que viene con tantas fuerzas Sí, políticas pendientes del voto para que salgan adelante? sí, sí. Eso va a ser un espectáculo. Claro, y es que eso coloca a Podemos en una situación muy complicada, porque ¿qué va a hacer en los presupuestos del año que viene? Ahora, vale, ahora ya tenía el discurso, bueno, hemos hecho todo, hemos dado todo, hemos sido generosos, no hemos pedido nada, no hemos entrado en el gobierno. Pero el año que viene va a continuar con esto, un año de elecciones autonómicas y de elecciones europeas. ¿Va a ser un mero apéndice de nuevo? Yo no lo veo claro, ¿eh? Mm. Y solo un pequeño detalle. ¿Cómo ves lo del tema de un nuevo marco para el fomento de las renovables? Porque yo lo veo complicadísimo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay esperando a hacer instalaciones fotovoltaicas si puede inyectar el exceso de energía eléctrica a la red vendiéndola? Pero aunque simplemente sea un precio razonable, es impresionante la cantidad de gente que hay, ¿eh? Yo que hablo con muchas personas, bueno, eso va a ser, como cambien el marco, va a ser una auténtica explosión y yo no sé cómo les va a sentar eso a las eléctricas, porque ellos lo saben, ¿eh? Claro, pero se va a meter este gobierno, repito, un gobierno de año y medio como muchísimo. Se va a meter en un jardín así contra empresas gigantescas que están llenas de consejeros de su mismo partido, Claro, eso es bueno, haciendo sí. fontanería electoral. Sí, sí. Yo no creo que esa guerra sea una guerra. Yo no creo que sea la colina donde quiere morir Pedro Sánchez. Mm. Pedro Sánchez no va a morir en la colina de atacar a las eléctricas. Entonces, ¿tú qué crees? Tampoco. ¿Que va a hacer como una especie de reforma ahí cosmética, pero que en realidad aporte muy poco para el fomento de la fotovoltaica? Claro, es que ¿cuánto voto puede ganar reformando esa medida? Pues yo creo que poco. Y el perjuicio, el enfrentamiento con las eléctricas puede ser, vamos, eso puede ser una guerra impresionante para él, ¿eh? De todas Claro, maneras, ya, pero si lo vieras incluso a largo plazo, réditos. Vale, es que no es un gobierno que está a principio de legislatura. Es que tenemos 4 años por delante y luego vamos a crear tal marco que la situación económica va a mejorar y luego vamos a Y, renovar el gobierno. Vamos a y, hacer y, 8 años. y ojo Es un que gobierno, un año con malas perspectivas. que no olvidemos que también tendría que reformar todo el mercado eléctrico, porque en el marco actual de subastas, como haga eso, las eléctricas lo que van a reaccionar es subiendo precios de una manera impresionante, ¿eh? Y eso más que darle votos, lo que va a hacer es restarle votos. Claro, es que lo tiene muy difícil. Yo creo que él va a ir hacia medidas simbólicas en Cataluña, que se vea que es una gestión de apaciguamiento, que se rebaja la tensión,
pedir ayuda a los catalanes, por ejemplo, no sé, pedirles que un gesto a su favor, que cuando tenga un gobierno de mayor estabilidad va a abrir la mano más. Y yo no veo otras medidas que no sean simbólicas, es que no puede hacer otra cosa. Yo creo que también va a entrar, no hemos entrado en esto, también va a aplicar algunas medidas en relación a la homosexualidad, favorecer que haya menos discriminación, etcétera, etcétera. Yo creo que esa va a ser la gestión de Pedro Sánchez. Mucha gestión simbólica. Por cierto, ya ha sido nombrado el nuevo ministro de Fomento, va a ser José Luis Ábalos. Vale. Bueno. Sí, yo añadiría un poquito de lo que estáis comentando de las eléctricas. Pensar que desde que se ha sabido que prosperaba la moción de censura, las eléctricas son sobre todo las empresas que han subido en bolsa en los últimos días. ¿Por qué se ha producido esta subida de las eléctricas? Se ha producido porque desde el Partido Popular se quería modificar una serie de condicionamientos o de cosas que hacía que se establecía una rentabilidad para todas las instalaciones eléctricas que había. Y eso era un tipo de interés más un diferencial de 200 puntos básicos. Más o menos es alrededor del 7%, que era fijar el bono a 10 años español más esa rentabilidad lógica del 2%. ¿Qué es lo que pasaba? Que se iba a renovar esto yo creo que era el 2019-2020, y resulta que el bono español a 10 años, fijaros que estaba al 1,50. Es decir, que ese 1,50 más el 2% iba a bajar la rentabilidad de las eléctricas, la rentabilidad lógica que se esperaba, desde un 7,5% hasta un 3,5%. Por eso estaban las eléctricas, sobre todo Red Eléctrica y otras eléctricas, muy penalizadas en bolsa. Ahora que ha desaparecido todo eso, se espera que ese 7,5% sea la rentabilidad pues más o menos adecuada que obtengan. Entonces, por eso han subido de manera potente las eléctricas. Es decir, que eso lo que comentáis que es una putada para las eléctricas, ni mucho menos. La putada sería que querían bajar la retribución del 7,5%. Pero espera, Joséan, pero tú no ves que si, imagínate que dicen, no, usted ahora mismo se interconecta a la red eléctrica, no le penalizamos absolutamente nada por la interconexión. Hay unos límites, por supuesto, yo qué sé, pues le ponemos a usted pues un límite de tantos kilovatios, pues bueno, lo que sea. No le penalizamos nada y puede usted inyectar a precio de mercado la energía eléctrica que le sobre aquí. Pero tú sabes el desastre que puede ser eso para las eléctricas, es que yo creo que ellos ya se huelen que no lo va a hacer. Ya, a ver, aquí hay como dos cosas diferentes. Por un lado, ¿cuánto podrían perder las eléctricas con esa medida de bajar esa rentabilidad del 7 y pico por ciento al 4%? ¿Cuánto perderían las eléctricas por ahí? Y luego hay que pensar cómo se va a producir ese proceso. Ese proceso, yo creo, de que entren más fotovoltaicas, yo creo que es algo que se va a dar sí o sí. O sea, y la cuestión es el grado de crecimiento de esas fotovoltaicas, ¿cómo va a ser? No, José, en el marco actual no se da. Ya, a ver, está paralizado el crecimiento. Está paralizado, ¿vale? Pero al final hay como una medida que sea positiva para las eléctricas y una medida que será negativa para las eléctricas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hoy por hoy el mercado está valorando? Que es más positivo que se paguen esa rentabilidad del 7 y pico por ciento y que se elimine eso, que los nuevos personas que vayan instalando esos paneles. En realidad, hoy por hoy, creo que tú, Juan Carlos, posiblemente sepas más, o sea, que igual estoy cometiendo aquí la pata. Pero yo, por lo que tengo entendido, una persona que haga una instalación fotoeléctrica hasta 10 kilovatios no tiene que pagar ese impuesto al sol. O sea, pero tiene que pagar pero tiene un recargo del tema de la potencia, ¿sabes? O sea, y luego tiene también el problema que tiene de los requisitos técnicos que son bastante onerosos, ¿eh? Bueno, que eso va a seguir igual. Eso no lo van a cambiar. Tú piensas que hoy por hoy una eléctrica, sin entrar en red eléctrica, que es otro proceso, un red eléctrica, una Iberdrola o
o alguna de estas eléctricas, digamos, el precio que está vendiendo la electricidad dentro de lo que cobra es una parte ínfima. Todo lo demás realmente va para red eléctrica y diferentes tipos de impuestos. O sea, que mañana que haya más competencia, pues sí, es una putada, pero es que hoy por hoy lo que está recibiendo una Iberdrola por la electricidad que vende son muy pocos céntimos. No son los 17, 18 o 20 céntimos que nos pueden estar cobrando por la electricidad. Una eléctrica convencional puede estar hoy por hoy cobrando pues esos 5, 6, 7 céntimos. Entonces, realmente la diferencia no va a ser tan brutal para ella. Realmente, ¿qué el problema de dónde viene? Pues sobre todo que había un problema de que se reducía de manera potente esos ingresos, sobre todo tributarios, y sobre todo la que salía muy perjudicada de todo eso era la red eléctrica. Es que pensar que de la factura eléctrica, un porcentaje, casi la mitad, van a pagar directamente a las redes y a los impuestos. Pero vamos a ver, si el tema del impuesto al sol es algo clarísimo. O sea, el impuesto al sol en realidad en lo que consiste es en evaluar de la forma que les ha dado la gana, que es favorable a las eléctricas, por supuesto, cuál es el coste de equilibrar la red ante las intermitencias que tiene y las subidas y bajadas de potencia que tienen las renovables. Eso es básicamente la justificación técnica del impuesto al sol. Donde tenemos la discusión es, lo primero, la valoración que se ha hecho de ese coste, que hay mucha gente que piensa que es extremadamente favorable a las eléctricas y a red eléctrica, y el segundo punto que tenemos ahí es si de verdad esto es razonable pensando en que hay que fomentar que aumente el número de instalaciones renovables. Entonces, yo no creo que las eléctricas vayan a renunciar a estos beneficios, así como así. No van a renunciar, o sea, eso también, pero también lo que veo es que lo que quería hacer el gobierno del Partido Popular era muy perjudicial para las eléctricas. Entonces, pues posiblemente ellas ganen tiempo. O sea, es que hay que verlo en bolsa. Han subido. O sea, y posiblemente digan a la política y decir, bueno, pues a lo mejor han subido porque tienen ya información privilegiada de que Sánchez no se va a atrever a hacer nada que les perjudique mucho. O lo que hagan realmente no vaya a ser tan potente o puedan hacerlo de tal manera que realmente no entren. Porque tienen unos cuantos consejeros, los del Partido Socialista, en las eléctricas, recordemos. No, si es que, vamos a ver, Pedro Sánchez pertenece al partido que más ha gobernado este país en democracia. Que parece que ha llegado, no sé, un presidente comunista al poder. Yo lo veo como alguien que no tiene ideología y que perfectamente podría estar en Podemos, en el PP o en Ciudadanos. Perfectamente. Podría estar en cualquier partido y adaptaría su discurso al partido en el que estuviera. No tiene un componente ideológico. Se le ve una persona tremendamente neutra, porque hay otro elemento que no hemos comentado y que sí que podría entrar, y es la reforma del mercado laboral. Eso no costaría dinero, o al menos directamente. Y vamos a ver si se atreve a reformar esa legislación, ¿eh? Porque ahí tendría el apoyo de Podemos, pero vamos a ver si tendría el apoyo del PNV y del PDeCAT, ¿eh? Pues no sé si quieres. Sí, Osean. ¿Y qué reforma creéis que haría? O sea, porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es que te toque gobernar y que digas dónde entras o qué suprimes de la reforma. O sea, porque yo creo que la reforma que tenemos, más que ser una reforma del Partido Popular, ha sido una reforma de la Unión Europea. Ha sido impuesta por la Unión Europea. Entonces, ¿te vas a pegar contra la Unión Europea por esta reforma? Entonces, yo lo dudo, ¿eh? ¿Y al PNV y al PDeCAT le interesan que sea reforma? ¿Son los votantes del PNV y el PDeCAT alguien que quiere una reforma electoral más a la izquierda? Pues yo lo dudo bastante, ¿eh? Sí. Bueno, yo ahí me espero poca cosa, en cuanto a tema laboral, porque eso significaría un enfrentamiento directo con Europa, ¿eh? No creo que lo vayan a hacer.
No sé qué pensáis vosotros, pero ahí sí que... Y si lo veis... Yo Sí. lo veo muy complicado porque encima es un gobierno que ya es inestable de por sí y meter más inestabilidad, meter a la prensa española con declaraciones de autoridades de la Unión Europea criticando a España, es que es complicado, es lo que estás comentando. ¿Se va a querer meter en esas trincheras ahora Pedro Sánchez? O sea, yo creo que todo lo que sea enfrentamiento con la Unión Europea, eso, vamos, no lo va a hacer ni de casualidad, ¿eh? Eso no se lo puede permitir a nivel político. Sí, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Lo veo tremendamente difícil porque es que lo que él necesita vender es algo que tiene que conseguir muy rápido. Tiene que ser algo veloz, algo simbólico, algo efectivo, algo que sea emocional. Y ese tipo de cuestiones probablemente no pueden ser económicas porque no va a tener el quórum, no va a tener la capacidad, no tiene la estabilidad y no tiene el tiempo. Entonces, yo creo que la clave, lo has comentado al principio, es vender algo en Cataluña, vender lo que sea, vender igualdad, vender cosas simbólicas. Eso no, a la Unión Europea al revés le va a agradar si se suaviza el tema en Cataluña. Tampoco en principio tiene por qué costar dinero. Dinero, por lo menos, me refiero en lo que es el déficit conjunto de las administraciones públicas, que a lo mejor lo aumenta el déficit del Estado, de algunas comunidades autónomas, pero la contrapartida sería que lo disminuiría en Cataluña, o sea que al final seguiría siendo más o menos lo mismo en el conjunto de las administraciones. Entonces, yo creo que es su principal baza, y luego cosas simbólicas como la ley Mordaza, que a Europa ni le va ni le viene, al revés, le agradaría, porque hay bastantes críticas entre la izquierda en Europa a esta ley, y el tema de las eléctricas, pues bueno, creo que a Europa también le daría más o menos igual, ¿eh? Al revés, yo creo que también les gustaría que hubiera un fomento de por muy complicado que lo tenga, que hubiera un fomento de las renovables en España. Y yo creo que el tema de la memoria histórica, sí, para también, quitarle cierto votante a Podemos, porque el votante del PP y Ciudadanos, la memoria histórica le da igual. Eso sí, y en Europa también agrada eso, o sea que no, eso también les da igual. Son temas internos que a ellos ni les van ni les vienen, en realidad. Sí, yo creo que va a intentar robar votantes de Podemos, ningunearlo para que se quede en una posición de trípode, ¿no? De tercera pata ahí en su apoyo. Y bueno, yo no sé cómo le va a poder va a poder quitar más votantes si no es con este tipo de medidas, porque a los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos tendrían que ser votantes más al centro, y son votantes que yo creo que va a estar complicado que les quite si hay mucha tensión. Tendría que rebajar la tensión para poder erosionar. Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya el programa. Joséan, ¿quieres añadir algo sobre esto último? Sí, una cosita y ya acabamos, que se nos olvida uno de los grandes filones de votantes, que son los pensionistas. Y ahí a ver qué gesto puede hacer. O sea, y el gesto es que la inflación no se le vaya mucho y que pueda al final que vincular en cierta manera la inflación con el aumento. Y ahí es donde puede sacar bastante el filón. O sea, si consigue eso, yo creo que puede incluso encontrarnos que un PSOE se llegue a salvar y que incluso el año siguiente pueda tener alguna posibilidad desde el punto de vista económico. Y si no consigue salvar ese match ball que yo creo que va a estar en los pensionistas, yo creo que va a durar muy poquito y va a acabar cayendo. Muy bien, pues veremos si se cumple el pronóstico. Muchas gracias, Joséan, como siempre. Nada, gracias a todos. Jordi, si quieres añadir algo? No, nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jordi. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez, y ya nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org.